Jesús, es sobre todo nombre. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, en estos días veía una pequeña documental, aproximadamente unos 13 minutos. Cuando puedan verlo, se lo recomiendo mucho. Fue producido últimamente y se llama Los 21. Los 21. La verdad que me gustó muchísimo, hermano. Me impactó ese documental. Muy hermoso. Ese documental habla básicamente de un hecho que aconteció hace aproximadamente unos 9 años en Libia. Hubo un grupo de cristianos coptos que fueron decapitados allá por el grupo ISIS, allá en Libia. Entonces eran un grupo de cristianos, hermanos, que dieron su vida allí por el Señor y no negaron su fe en ningún momento. Fueron 21 personas. Pero lo que me impactó muchísimo, hermano, aparte de todo eso, que guardaron su fe y su testimonio hasta el final, fue el hecho, hermano, de que realmente eran 20 los que iban a ser sacrificados, los que iban a aparecer a causa de Cristo. Eran nada más 20. Y eran cristianos coptos, y más que todo su origen era árabe, o sea, de Egipto, de allá, pero están en Libia, por lo que estuve leyendo la historia. Pero, hermano, hubo uno en particular que su tez era diferente y su nacionalidad era diferente. Eran africanos. Eran africanos. Todos los demás tenían su gesto, digamos, su tez, su piel, su característica exacto de ese país. Pero este hombre se veía completamente diferente, un africano. Entonces lo que me impactó de esto es que eran 20 nada más los que fueron secuestrados. Y él también fue secuestrado, el 21. Pero le dijeron, no, pero tú vete porque tú no eres realmente del grupo tú eres africano, vete. Queda libre, dijo la gente de ISIS. Y él dijo, no. La cuestión es que el Dios de ellos también es el Dios mío. Amén. El Dios de ellos es el Dios mío. Bueno, y eso me quedó también impresionado porque pasó todo el proceso de tortura. Porque no fue un día nada más que fueron ellos torturados. Fueron días y días torturados. Primero le hicieron todo tipo de torturas. Primero emocional. Le ofrecieron dinero para que dejaran su fe. Después comenzaron a torturarlo. Lo llevaban al desierto llevando bolsas de arenas pesadas por el desierto. Pero llegó un punto que ya la tortura era mucho más fuerte y más física. Y la gente de ISIS, inclusive cuentan los testimonios, porque fue un guardia de ellos capturados, uno de ISIS, y contaban que ellos veían como ellos siempre veían a alguien diferente. Ellos veían como Cristo que estaba con ellos. Y ellos no entendían qué pasaba, pero alrededor de ellos ocurrían cosas. Y ellos lo que hacían era orar. Pues este hombre se llamaba Mateo. Se me impresiona, hermanos, porque después ya el último momento que lo van a ellos a ejecutar, que es fuerte, el video lo pone más suave porque lo pone en modo cómics, o sea, en modo cómics con dibujos animados y no directamente la imagen, que es muy fuerte y muy cruda. Entonces, hermano, ese hombre Mateo, estaban todos los demás con alguien de ISIS que lo iba a sacrificar, pero este Mateo estaba allí delante del hombre, del líder de ellos, y el líder de ellos fue el que sacrificó o mató a Mateo. Bueno, pero gloria a Dios, porque a través de eso, mañana lo que hicieron fue encender el fuego de la fe de los hermanos. Y el martirio, hermano, mucho tiempo, lo que ha hecho realmente la iglesia, hacerla crecer. Y los hermanos se han animado en fe. Como decía Pablo, que lo que ha acontecido en su vida había redundado más bien para el crecimiento del evangelio. Amén. O sea, cosas que uno no comprende, hermano, en humano, pero hay algo muy hermoso en esto que vamos a verlo el día de hoy. Bueno, pero eso me impactó mucho. Y dijo, no, el Dios de ellos también es mi Dios. También es mi Dios. Y él pudo haber seguido, como decía María Ángela allí, ahorita en la dirección, Jesús pudo haberse bajado de la cruz, pero no lo hizo por amor a usted y a mí. Amén. Entonces, hermano, qué hermoso cuando puedan ver esa película, dura 13 minutos. Se vamos a leer un momento en el libro de los Hechos, Hechos 1:6 en adelante. Hechos 1:6 en adelante, ahí en el nombre de Jesús. Dice, entonces los que se habían reunido preguntaron al Señor, ¿no? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, esta palabra, Señor, llega a nuestros corazones. Que sea tu mismo Espíritu Santo, Señor, que nos ministre, Padre Santo, y nos hable conforme a la necesidad, Señor, que hay en nosotros, Señor. Que dé crecimiento de vida, de ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, este texto es muy importante porque muchas veces nos lo toma por un lado nada más. El Señor dijo, mira, a usted no le toca todavía entender lo que son los tiempos, las sazones, lo que son el kairos y el cronos. El día que el Señor va a venir, lo tiene Él en su potestad. Solamente hay cosas que están en la potestad de Dios y los tiempos que Dios conoce. Ni aun los ángeles del cielo saben el día y la hora de muchos acontecimientos. Amén, del Señor. Pero ¿qué ocurrió? Que muchas veces no se queda nada más en este punto, pero recibiréis poder. Esa palabra poder viene como de la raíz de dunamis, como si fuera también dinamita. Poder, poder de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pero esa palabra testigos es la palabra que viene de la raíz martureo, que es también donde viene la palabra mártir. Viene la palabra mártir. O sea, muchas veces uno se queda nada más, yo quiero recibir poder, pero para ver la gloria de Dios, para que vean, que la gente me admire, o para que hagan milagros y hagan tantas cosas, porque eso se habla muchas veces, exaltar al hombre. Pero si yo digo, usted va a recibir poder y va a ser testigos oculares. No solamente van a hablar de las cosas que ustedes han escuchado de Dios, sino que ustedes van a conocer a Dios y van a ser testigos de Dios. Y eso, hermano, van a ser mártires de alguna manera. Mártires. Hermano, solamente, hermano, a través del Espíritu Santo de Dios y a través del poder de Dios es que uno puede tener, hermano, esa sensibilidad o ese digamos, ese poder ser mártir de Dios. Vamos a ver lo siguiente. Muchas veces uno cree que ser mártir nada más es morir. No se tiene que ver con morir. Muchas veces uno es mártir en el sentido en un trabajo, en un lugar donde te quieren hacer que te desvíe de tu fe. O a uno mismo, y uno tiene que negarse a uno mismo y negar a ese viejo hombre, o negar ciertas situaciones y por sufrir a causa de Cristo y a causa de nuestra fe. Vamos a ver esto, hermano, porque hay mucha bendición. Amén. Hay mucha bendición. Pero el Espíritu Santo es que te da eso. Esteban, dice la palabra de Dios, que en su momento cuando ya se ha apedreado, él vio a Jesús ahí de pie, y él dice la palabra que estaba lleno de poder y de gracia. Es Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y, hermano, él pudo decir antes de morir las palabras parecidas a las que dijo Jesús allá en la cruz. Él dijo, Padre, no le tome en cuenta este pecado. Que si lo vemos, eso parecido a la palabra que dijo Jesús allá en la cruz, que dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. O sea, el sentido, un perdón, un desligar. Uno quiere condenar. Bueno, y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te va a hacer negarte a ti mismo. Negar esa vieja naturaleza que es la que se quiere levantar constantemente. Bueno, muchas veces uno es muy egocéntrico. Cuando uno se llega a sí mismo, está llegando el ego. El ego quiere decir yo. El hedonismo también, muchas veces también se llega a lo que quiere hacer el hombre. El hombre muchas veces en su naturaleza es hedonista, que quiere decir que es una persona o que buscan siempre el placer o su fin es conseguir el placer. O sea, muchas veces no me importa qué pasa, no me importa qué hago, no me importa si sufre o no sufre, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Le dije sus 4 cosas y se lo dije, y me sentí bien, sin saber de repente si a través de esas 4 palabras que dijiste a alguien dañaste o rompiste tu corazón. Por mi placer, por hacer lo que yo quiero, daño a otro, inclusive, porque busca el fin es mi placer, el fin es mi persona. Bueno, entonces este mensaje, hermano, es fuerte, pero el Señor sabe las cosas. Amén. De hecho, digo lo siguiente: desde que comenzó la dirección con la hermana Maribel, desde que comenzó la alabanza con la hermana María Ángela, ese ha sido el tema: cruz. Y lo que ocurre, hermano, es que el mensaje de la cruz es locura. Vamos a leer un momento allí en
Primera de Corintios. Dice que es locura para los que se pierden. Primera de Corintios. Este es capítulo, creo que capítulo 1. Sí, vamos. Ok. Capítulo 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Amén. Dunamis de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios, es dunamis, dinamita de Dios. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Después dice en el 21, pues en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció mediante sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Y dice en el 24, más a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Bueno, lo que ocurre con el mensaje de la cruz, que el mensaje de la cruz, primeramente es el Señor en la cruz, muriendo por usted y por mí. Pero un mensaje también de la cruz, que Cristo dijo constantemente a sus apóstoles. Eso le decía, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y dice cada día y sígame. Algunos dice, Marco dice cada día, otro dice, no dice cada día, pero el que quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Pero ¿qué ocurría? Que ante ese tiempo que está Jesús con los apóstoles, ¿quién comprende la cruz? ¿Quién puede entender la cruz? Si Jesús todavía no había muerto en la cruz. La cruz era para personas que estaban en el tiempo los peores delincuentes, que los crucificaban en el tiempo de Roma. Era un castigo más duro en aquel tiempo, para exhibirlo, porque no solamente era el dolor físico y todo lo que era la muerte en la cruz, sino inclusive la humillación pública. Entonces la gente que iba a entender en ese momento, Señor, pero ¿cómo es eso que siga la cruz cada día y que sigo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué significa eso? Muchas veces hay cosas que no se entienden en el momento, pero después los hermanos pudieron entenderlo. Bueno, todos los apóstoles, a excepción de Juan, lo que dice la historia de la tradición, todos murieron como mártir. O sea, no murieron de manera natural. Algunos lo crucificaron, a otros lo mataron a espada, a otros murieron de muchas maneras, pero todos murieron. Juan, que escribió Apocalipsis, él no murió, pero antes de morir estuvo preso los últimos días de su vida. ¿Y qué pasó con Juan? Que fue, dice la tradición, que fue metido en una olla de aceite. Wow. Y pues salió de ahí y no murió. Y lo metieron a la cárcel, allí en la isla de Patmos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El Señor le decía, mira, ustedes, de alguna manera, ustedes también van a ser mártires. Aunque esa palabra habla de testigo también, testigo ocular, pero también, si lo vemos por este punto, es como un mártir, hermanos. Para esto, realmente el Espíritu de Dios que nos puede ayudar, para este tipo de cosas. Pero nosotros muchas veces pensamos en la muerte física, pero el Señor dice, niégate a ti mismo, porque necesitamos que tú mueras a ese viejo hombre. Porque también en este momento no tenemos persecuciones físicas, como iglesia. Hay hermanos que tienen persecuciones físicas en diferentes lugares, y hermanos están muriendo desde este tiempo como mártires. No hace mucho en Siria hubo muchos hermanos muertos como mártires. Pero entonces no es que algo que va a ser siempre físicamente, sino tenemos otro tipo de persecuciones. Persecuciones espirituales, persecuciones de otro tipo. Y hermano, el Señor dice que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Entonces, este mensaje de la cruz, para uno es locura. Para uno es locura, para el hombre es locura. ¿Cómo poner al otro por sobre mí? ¿Cómo yo morir para que el otro pueda vivir? Pablo decía, no solamente me gasté de lo mío, sino que aún me gasté a mí mismo por amor a vuestras almas. Y dice Pablo, aún mientras que amando más, se ha amado menos. Un día yo hablé con la persona de esto, y yo, pero qué locura es eso. ¿Cómo que eso, mientras que yo amo más, se ha amado menos y está bien? Si yo amo más, amén. Amén. Bueno, si yo amo más, debería recibir más y debería como estar más. Pero muchas veces amar más y muchas veces también no ser correspondido. No ser correspondido o decir, es que tienes que hacer esto por mí porque yo hice esto por ti. Muchas veces pasamos facturas a las personas.
Pero el Señor dice dar sin recibir, sin esperar recibir nada a cambio. Amén. Pero estamos en eso, hermano, que este mensaje sigue siendo locura. El mensaje de la cruz sigue siendo locura, inclusive para mucha gente, para nosotros mismos, mucha es locura. ¿Cómo eso que perdonar hasta 40, hasta 70 veces 7? ¿Cómo eso? Es locura. ¿Cómo eso que yo mientras que amo más, hasta muchas veces soy amado menos y no hace considerado? ¿Cómo eso que yo tengo que gastarme por otro? Bueno, pero este es el Evangelio. Este es el Evangelio y esto es lo que hace Cristo. Porque realmente nosotros no tenemos ese poder. Nosotros no tenemos ese dinamis para poder hacerlo por nosotros mismos. Esto, que es menguar al viejo hombre para que Cristo crezca. No podemos. Si queremos vivir esta experiencia, solamente el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos en esto. Amén. Entonces el Señor dice, ese mensaje sigue siendo locura. Que diga, mira, que mengua tú todos los días, toma tu cruz todos los días, pero por amor a otro. Entonces eso no es fácil de digerir en lo humano, y no se puede digerir en lo humano. Pero vamos adelante en nombre de Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor dijo constantemente a los hermanos, le decía esto. Vamos a leerlo allí, lo voy a citar para no ser muy extendido. El Señor dijo en Mateo, en Lucas 23, hay un texto que está en Lucas 23, 26, vamos a leerlo allí. No, compadre, 22. Lucas 22, capítulo 28. No, capítulo 22, verso, vamos a leerlo de 27 en adelante. Los hermanos venían discutiendo allí, los apóstoles, en cuanto a quién sería el mayor. Entonces Jesús dijo lo siguiente, en el 22-25. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Amén. Gracias, hermanos. Los reyes de las naciones Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque mayor es el que se sienta a la mesa. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Pero vosotros, me gusta muchísimo este punto, hermano. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis, bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, mire qué privilegio, qué bendición que el Señor dijo ustedes, o sea, no cualquier persona, Jesús, el autor y consumador de la fe, Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Él dijo, ustedes son los que estaban conmigo en mis pruebas. Ese Jesús tuvo sus pruebas, y fueron muchísimas pruebas. Y Jesús le dijo, pero ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Ese Señor dice que necesitamos, hermanos, también de ese espíritu. Estar con el Señor en sus pruebas. Bueno, ese hombre, Simón de Cirene, qué privilegio tuvo ese hombre, que dice la palabra, alguna versión dice que lo obligaron a tomar la cruz y cargarla por un trayecto, ¿no?, a Simón de Cirene. Pero realmente fue que se impusieron como que le impone algo a alguien. Y el punto de que está pasando por allí, le pusieron la cruz, venía al campo, le pusieron la cruz y la llevó. Bueno, pero digo, qué bendición de poder haber cargado la cruz, así sea por un tramo. De poder haberle aliviado al Señor las cargas, así sea por un tramo. No sé si fueron minutos, no sé si fueron horas, no sé qué tiempo fue realmente que fue eso. Pero ningún apóstol, ningún hermano tuvo ese privilegio de tomar la cruz con Cristo, de acompañarlo con la cruz, de estar con Él en su prueba más dura. Algunos hermanos en su momento se durmieron, dice la palabra, se durmieron.
Y en el momento que estaban muy cansados, en el momento que Jesús les decía que oraran, ellos estaban muy tristes y cansados y se dormían allá en el monte de Getsemaní. Pero hermano, estos hermanos, con toda su debilidad y todo, pudieron estar con Jesús en sus pruebas. Y el Señor lo tomó a esos 12. Y el Señor dijo, esperen allí, que van a recibir poder. Van a recibir poder. Los llamados 12. Después, bueno, Lucas, después Judas ya no estaba en su momento. Pero, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces ya nosotros no podemos estar con Jesús físicamente para tomar la cruz de Jesús. No podemos ser un símbolo de Sirene, porque ya lo que pasó en la historia. No podemos ser apóstoles que están con Él en las pruebas. Pero el Señor dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también dijo, venid a mí, os bendito mi Padre, a recibir el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque tenía hambre y me diste de comer. Tenía sed y me diste de beber. Era prisionero y vosotros me visitasteis. Estaba enfermo y vinisteis a mí. Era extranjero y me recibisteis. Y la gente le decían, y me dirá al Señor, pero ¿cuándo hicimos por ti todas estas cosas? Jesús dijo, el que hace esto al más pequeño de mis hermanos, al más pequeñito de mis hermanos, me lo hace a mí. Entonces ya no tenemos a Jesús presente para hacer todo esto, pero tenemos a los hermanos. A la iglesia también, hacer bien a la iglesia, y también quiere que Dios nos ponga por medio. Amén. Cada quien en su contexto, man, porque no todos estamos en el mismo contexto, no todos podemos estar de repente en el hospital al mismo tiempo, no todos estamos en el mismo lugar, pero donde estemos, que el Señor nos ayude con esto. Y que no, hermano, es el Espíritu Santo de Dios que nos ayude con esto, porque recibimos poder para ser testigos. El poder para ser testigo, no para ser admirado. No para que digan, mira, este hombre tiene un ministerio, para que esto, lo otro, sino es para ser testigo de Cristo. Y dice, en Judea, o sea, ¿dónde estás? Y después más allá, pero ¿de dónde estás primero? Arranque de Judea a Samaria y hasta el fin de la tierra. Pero primero, ¿de dónde estás? Entonces, ¿dónde estamos? En nuestra casa, estamos con la iglesia, estamos con los hermanos. Entonces, el Señor quiere esto, hermano, que ayudarnos con esto. Y le digo, hermano, esto es muy hermoso porque a mí todo esto me encanta, porque no es algo humano. No es algo que tú y yo podamos hacer humanamente. Porque uno se esfuerza y nunca puede hacerlo. Por eso el Señor dijo, esperen allí, porque el Espíritu Santo es lo que te da a ti dunamis, lo que te da poder para vivir esta experiencia. Y ciertamente también habrá liberaciones, también habrá experiencias de sanación. El Señor sabe cómo actúa con su cuerpo. Él le da a cada uno diferentes ministerios dentro del cuerpo. Pero el poder también, hermano, es para esto, para ser testigos de Cristo y aún padecer a causa de Cristo. Dice que a nosotros como iglesia, no solamente se nos concedió el creer en Cristo, sino también padecer por Él. A usted y a mí se nos concedió también padecer por Él. Y como se habla la hermana leyendo en primera de Pedro, dice que nuestra fe hace prueba por fuego. Y en primera de Pedro 3 dice, si padecemos como cristianos, si la voluntad de Dios así lo quiere. A veces la voluntad de Dios va a requerir que usted y yo padezcamos como cristianos. ¿Pero por qué? Porque necesitamos menguar. Tenemos una personalidad muy fuerte. Somos muy fuertes muchas veces en nuestra personalidad, nuestro yo, nuestro ego. Ese ego, yo, es muy fuerte. Y ese ego me lleva a hacer lo que yo quiero. Pero el Señor dice, tú no vas a hacer lo que tú quieres, porque si tú tienes el Espíritu Santo, lo que ocurre es que el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Y el del Espíritu de la carne para que no haga lo que tú quieres. En el reino no va a funcionar así. En el reino no va a funcionar así. Bueno, cuando Jesús lavó el pie de sus discípulos, este mensaje no es de debilidad, sino es de fortaleza. Es de fortaleza. De fortaleza. Vamos a ver un momento, creo que Juan, no lo anoté, pero creo que Juan 13. Que Juan 13. Vamos a leerlo del 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, y que había salido de Dios y de Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó.
Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces mire esto. Jesús dice, todo es mío. Yo sé dónde salir. O sea, yo sé que vengo de Dios y a Dios voy. Es que sabía que Dios con nosotros. O sea, no es que mira que yo hago esto en una posición de debilidad. Sí, yo sé quién soy yo. Yo sé qué espíritu está en mí. Yo sé que he salido del Padre. Yo sé que al Padre voy. Y dice allí, y dice Jesús sabiendo que el Padre había dado todas las cosas en sus manos. Es decir, yo soy dueño de todo. Yo soy dueño de todo. Del oro, la plata, de todas las almas, de los hombres. Todos los hombres son de Dios. Todos los hombres son de Dios. Ninguno se creó por sí mismo. Yo soy dueño de todo lo que está aquí en la tierra. Yo sabiendo que soy dueño de todo. Yo sabiendo que vine de Dios y a Dios voy. Sin embargo, en esa condición, a eso me dio a sí mismo. Y ahí nos enseñó el servicio. Y dice allí, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla. Amén. Bueno, entonces mire esto. No es, por eso el apóstol Pablo dice que cada uno piense de sí mismo con cordura. No que tú pienses más de ti ni menos de ti. Sabemos quiénes somos, sabemos quién es el Señor, sabemos que somos una obra que está en construcción, sabemos que nuestra vida necesita ser transformada, que está en un proceso de sanación, proceso de crecimiento todos los días, pero ya somos hijos de Dios. Amén. Ya somos hijos de Dios, gloria a Dios. Ya estamos en la casa del Padre. Amén. Que está en un proceso de verdad, estamos en la casa del Padre. Pero aún sabiendo eso, el Señor, hermano, no se estimó a sí mismo. El Señor, yo sé que tengo todas las cosas, yo sé que esta es mi condición, pues sin embargo me humillo. Y enseña como ejemplo para nosotros en este tiempo. Cuando leemos Filipenses 1, a ver, Filipenses 2, vamos a leer Filipenses 2. Dice allí, en el 2, vamos a leerlo en el 1 adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay un afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, amén, una mente, una pasión, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esa palabra superior también se traduce como más importante. Más importante. O sea, en el sentido de que en prioridad a ti. Eso lo está diciendo allí la palabra. Más importante. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, él sabía que de dónde venía y a dónde iba. Él sabía que Dios le había dado todas las cosas en sus manos. Dice, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Amén. Bueno, él hizo todo esto, el Espíritu Santo también, pero en condición de hombre. Fue en condición de hombre. ¿Entiendes? Entonces el Señor está diciendo, haya en usted este sentimiento, porque también usted está en condición de hombre. Nosotros estamos en condición de ¿qué? ¿Entiendes? De hombre. Pero el Espíritu Santo puede hacer posible esto en nosotros. Ayudarnos, hermano, para esto. Y esto es algo de que el Señor no va todo lo deformando como iglesia. Bueno, le digo porque este mensaje muchas veces no es muy popular. Muchas veces se quiere siempre ser más. Siempre aprendimos ser cabeza y no cola. Siempre aprendimos, y eso no es que esté mal, sino que aprendimos muchas veces, hermano, a yo, mi persona. Véanme a mí, mírenme a mí, búsquenme a mí, oren por mí. O sea, todo siempre yo, el centro. Muchas veces no quiero negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo es cuando yo quiero decir una grosería y no la digo. Cuando yo tengo ganas de humillar a otro, porque me voy a sentir bien cuando humilla a otro, y no lo hago porque me niego a mí mismo, que para mí va a producir muerte. En mí va a producir muerte a ese viejo hombre. Ese viejo hombre se va a quedar clavado en la cruz.
pero va a producir vida en el otro. Y también en mí va a producir vida, en lo espiritual. Pero el humano, al hombre, no le gusta eso. Pero al hombre no le gusta esto, ¿verdad? El hombre no le gusta esto. La naturaleza caída del hombre, la carne, no puede agradar a Dios y le es imposible agradar a Dios. Porque humanamente no puede. No puede. Entonces este mensaje, hermano, es un mensaje que el Señor nos habló desde el principio, que es un mensaje de la cruz. Que es locura. Locura para entenderlo en Cristo y locura muchas veces también para entenderlo nosotros mismos. Entender que también necesitamos cruz. Necesitamos cruz. Y muchas veces no es fácil. Le digo porque todos somos humanos y todos tenemos procesos. Los de ustedes serán parecidos a los míos, serán diferentes, pero todos tenemos procesos. Y todos estamos aquí en la iglesia, todos. Tenemos un proceso hasta que, dice la palabra, que todos seamos tratados. Y en la tierra, hermano, como tal, aunque ya somos hijos de Dios, dice la palabra, decía Juan, somos hijos de Dios, no vamos a hacer lo que hemos de ser hasta que se manifieste. O sea, no vamos a ver lo que es la redención completa, que ese es otro tema, hasta que se manifieste. Y aún tendremos cuerpo glorificado, cuerpo semejante a la gloria suya y todo. Pero en esta tierra, hermano, a nosotros nos toca es menguar, para que Cristo crezca. Para que Cristo crezca. Bueno, nosotros ya somos hijos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cada quien tiene que ver cómo se lo edifica. Dice que nadie puede poner otro fundamento que está puesto. ¿Que cuál es? Cristo Jesús. Pero entonces sobre este fundamento, es decir, yo estando sobre Cristo, sobre la roca, sobre mi fundamento, yo puedo trabajar y puedo construir con diferentes materiales. Yo como cristiano, yo puedo construir con heno, hojarasca y madera. Es decir, obras para saciarme a mí mismo. Quiero construir mi edificio espiritual, mi vida con egoísmo, con orgullo, con prepotencia o con obras humanas. O estando también sobre este fundamento que es Cristo, puedo construirlo con oro, plata o piedras preciosas. Dice la palabra de Dios, está en 1 Corintios 3. ¿Qué ocurre? Que todas nuestras edificaciones van a ser pasadas por fuego. No todo, hermanos, dice la palabra de Dios que todo va a pasar por el tribunal de Cristo. Ese es otro tema, pero lo que quiero decir con esto es que no todos vamos a recibir la misma recompensa. Algunos van a tener hasta pérdidas. Dice que algunos van a tener pérdidas, aunque será salvo, así como quien escapa del fuego. Es decir, escapaste del fuego. Pero ¿qué ocurre con alguien que escapa de una casa que está en llamas? Se salvó, escapó. Pero todo lo tenía, lo perdió. Pero el que construye con oro, plata y piedras preciosas, es decir, no es obra mía, sino es obra del Espíritu en mí. El Señor haciendo traer a nosotros su obra. El que construye de esa manera, eso va a permanecer. Amén. Eso va a permanecer. Y lo que va a permanecer, hermano, para vida eterna. Es algo muy hermoso. Amén. Lo que se hace aquí, hermano, va construyendo para vida eterna. Lo que se va sembrando, el Señor se haga tesoro en el cielo. Porque aquí los tesoros en la tierra, la polilla corroe, los ladrones hurtan, pero lo que tú construyas en el cielo y lo que tú edifiques en el cielo, eso no se pierde nunca. Amén. Y cada quien está construyendo su vida espiritual. Y cada quien está construyendo ya su habitación celestial también en lo espiritual. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Que el Señor nos invita a este tiempo a eso. Sí, a esa morada eterna. Esos son misterios que podremos hablar otros días también, que era de 1 Corintios 15, los misterios con respecto a eso. Pero ¿qué ocurre, hermano? Que en este tiempo el Señor dice, mira, eso necesitamos menguar. Este mensaje de la cruz algunas veces no es fácil para uno, pero el Señor necesita que nos amemos Espíritu Santo. Amén. Para poder ser testigos, para poder interceder. El Señor dice que Él repartió diferentes dones, entre los cuales la exhortación dentro de la iglesia. Y la exhortación muchas veces no es regañar al otro. La exhortación, ese espíritu de exhortación, que lo hemos hablado en otra oportunidad, es la palabra paraclesis, que es la misma raíz de paracletos, que es el Espíritu Santo de Dios. El que exhorta es para animar, para levantar, para impulsar. Ese espíritu de exhortación es impulsa, levanta. O sea, yo te animo. Bueno, nosotros estamos como hijos de Dios, como iglesia, tanto lo que enseñamos, lo que no enseñamos, todos tenemos una responsabilidad, no solamente aquí internamente, sino inclusive hacia afuera, hacia la familia. Dice, enseñar aún con mansedumbre a aquellos que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, bajo estar cautivo. Pero muchas veces, hermano, que se opone, no se opone fácilmente.
El que se opone no decir, mira, yo me opongo. Muchas veces hasta te insulta. Muchas veces te puede decir cosas desagradables. Te puede decir palabras que te pueden herir, pues, porque la gente hace muchas cosas en ignorancia. Cuando alguien está, hermano, en ignorancia, hace muchas cosas. Digo por todos nosotros. Que no podemos esperar que alguien que está viviendo en ignorancia y está viviendo sin Dios sea buenecito. No podemos esperar. O sea, en el sentido de que todos nosotros tenemos virtudes y defectos. Pero lo que quiero decir con esto es que vamos a conseguir todo esto, pues. Puede haber oposición. Pero eso dice, mira, pero con mansedumbre, corrijan a los que se oponen también. Para que Dios lo levante también. Mucha gente que necesita ser levantada, mucha gente tiene dolores. Como hablamos hace 15 días, hay gente que tiene dolores. Y muchas veces ese dolor, esos miedos, lo expresan con rabia. Muchas veces uno conoce gente, dice, ¿por qué tiene tanta rabia? Porque ese temperamento tan fuerte, ese mal carácter allí, y toda una gritadera, todo queriendo poner a los demás por debajo. Pero muchas veces, ¿será que yo soy el problema? No, sino que ellos tienen problemas también. Muchos tienen problemas en sus casas, en sus vidas, y lo reflejan de esa manera, con miedo, con rabias, y contra los demás. Entonces, hermano, el Señor no necesita tener tiempo a eso. Y el Señor dice, mira, hay un galardón grande para nosotros. Ya quisiera finalizar con eso, también caso del tiempo. Pero vamos a leer Hebreos 11. Hebreos 11. Y orando por todos, hermano, orando por todos nosotros para que Dios nos ayude con todo esto. Bueno, pero lo hermoso de esto es que esto va a producir vida. El Señor dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Ya el Señor cayó a tierra, murió y dio mucho fruto. Nosotros somos frutos de ese sufrimiento del Señor. Y somos frutos, el grano de trigo parecido al que se sembró en el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y por su gracia ahora somos nosotros hijos de Dios también. Con el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Una naturaleza divina. Pero una cosa, mire. Si vamos a leer un momento Hebreos 12, 1 al 3. Y dice lo siguiente. Por tanto nosotros también. Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto nosotros también, teniendo un alrededor nuestro tan grandes nubes testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Mano, qué importante esto, mano. Y se considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto lo hemos compartido otras veces, pero allí el Señor está hablando que tiene puesto delante de él un gozo. Cuando usted tiene puesto delante de usted un gozo, una bendición, una morada eterna, un reino, amén, un reino, un gozo, uno puede soportar en este tiempo el oprobio, puede soportar las pruebas, porque mis ojos no están puestos en las pruebas, mis ojos están puestos en el don, o sea, en el reino, mis ojos están puestos en el galardón, en la vida, en el Señor. Entonces uno puede soportar con paciencia las pruebas y puede correr con paciencia, pero es porque tengo un gozo puesto delante de mí. No tener esta visión es aguantar por aguantar. Eso no es paciencia, eso es aguantar por aguantar. La paciencia es poder tener paz, pero porque yo sé que delante de mí he puesto un gozo, he puesto una bendición. Eso me lleva a mantenerme firme en medio de las circunstancias y de las pruebas. Si Jesús, mano, pudo sufrir la cruz y menospreció lo oprobio, o sea, no hizo caso a lo oprobio, a la humillación, porque yo tengo un gozo puesto delante de mí. Miren lo que pasó con Moisés en el 11:24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. ¿Cuánta gloria a Dios? Amén. Dice que por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ana Moisés también tenía puesta delante de un galardón y pudo vivir en este tiempo
y soportar. Yo prefiero estar, digo, como ese Mateo. Yo prefiero sufrir con estos hermanos porque hay un reino muchísimo mejor. Amén. Amén. Hay algo muchísimo mayor. El Dios de ellos es Dios mío, dijo Mateo. El Dios de ellos es Dios mío. Yo quiero estar con ellos. No, pero tú no eres ese grupo. Tú eres africano, tú no eres ese grupo. No te corresponde esta muerte. No te corresponde esta tortura. Pero él dijo, no, el Dios de ellos es Dios mío. Dijo Mateo. Como dice, dijo, yo quiero estar mejor con mi pueblo. Yo prefiero sufrir viviendo en Cristo que estar con Egipto, que también representa el mundo, con el gozo del mundo, con la cosa que el mundo quiere darme y que aparentemente estoy mejor. Pero como tenía puesta la mirada en el galardón, él puso, hermano, él pudo saber y pudo tener mayores las riquezas, dice, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. Amén, hermano. Entonces, esto lo dio en este tiempo, hermano, aquí en galardón. El Señor dice también que no hay que haya dejado casa, madre, hermanos, hijos, por el reino de Dios, que no reciba más en este tiempo madres. ¿Cuántas madres hay? Amén. Una. Pero madre realmente hay una. Aquí hay muchas madres. Pero madre realmente tiene una. Pero si dice ustedes van a tener madres. ¿Cómo que van a tener madres? Van a tener hermanos. Sí, O sea, ya tener varias madres. Van a tener varias madres. Y madre solamente hay una. Pero en el reino tú vas a tener madres. En el reino de Dios. En la iglesia tienes madres. Amén. Vas a tener hermanos. Amén. Pero no dijo más padres. Padres solamente hay uno. Amén. Padres solamente hay uno. No dijo, va a tener varios padres, no. Va a tener un padre nada más. Un solo padre. ¿Entiendes? Pero sí va a tener varias madres. Amén. Varios hermanos. Dice, y recibirás 100 veces más en la tierra y heredarás el reino de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos esperanza, hermano, que veremos también la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Decía David, yo desmayaría si no creyese que vería la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Si uno no tiene esperanza de ver la gloria de Dios aquí en la tierra, uno vive naturalmente. Yo estaba hablando con mi esposa en estos días y se me María, de verdad que yo no quiero vivir naturalmente. Naturalmente hacer todo con mi fuerza. Yo hago esto, recibo esto, hago lo otro, invierto acá, gasto acá, compro esto, compro lo otro, como si Dios no existiera. O sea, yo quiero vivir viendo la gloria de Dios. Que Dios me siga sorprendiendo. Que Dios siga haciendo cosas que yo no entienda. Cosas que para mí sean locuras. Cosas que me hagan sonreír. Dice, Señor, yo haré contigo cosas que si alguien te las contaras, o sea, no las creerías. Y Sara, cuando se la contaron, ella se sonrió, Sara. Ella tenía un niño a esa edad. Cosa que Dios sorprenda a uno. Porque ¿por qué tenemos que vivir naturalmente? Como si Dios no existiera, como si no hubiese milagros, como si Dios no hiciera cosas mayores. Pero el Señor dice, bueno, amén. Pon tus ojos en el gozo. El gozo te permite inclusive ver y sufrir en este tiempo situaciones hasta con la familia. No solamente el gozo eterno, por eso le decía, no solamente el gozo eterno, sino que inclusive que veremos la gloria de Dios también aquí en la tierra. Amén. También con nuestros hijos, con nuestra familia. Algunas veces tal vez estemos vivos o tal vez no estemos vivos cuando lo veamos. Yo la otra vez predicaba a un hermano, a un muchacho le predicaba allá en Venezuela y me impactó mucho porque la madre tenía 25 años de que había desaparecido de este mundo, que había partido con el Señor. Y en ese momento compartimos la palabra y él recibió al Señor allí en ese momento. Y él me contó un poco después de su mamá que oraba por él. Y dije, bueno, gloria a Dios porque está ahí la mano sepa, como si sabe, el Señor sabe todas las cosas. Pero con esas oraciones que hizo ella en vida hace tanto tiempo, le repercutieron a su hijo en este momento. Amén. Eso también lo vemos todo en la tierra. Todavía no lo veamos, pero vamos a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Tenemos que movernos con un gozo puesto delante de nosotros, para tener paciencia, para poder sufrir la cruz. Y la cruz realmente es vida, es vida, es vida. Porque realmente no pensemos que es sufrimiento, no, que es un sufrimiento. Sí tenemos prueba, hermano, esa es realidad. Como decía la hermana Maribel en la dirección, Jesús no mintió. Jesús dijo, en este mundo tendré aflicciones. Él nunca dijo una mentira ahí. Pero confiad porque yo he vencido el mundo. Amén. Si van a haber lágrimas, pero yo soy el que jugó sus lágrimas. Entonces usted va a ver también la gloria de Dios. Bueno, y también este mundo también de mucho gozo. Bueno, y como atrás el hermano Dani cantaba algo muy hermoso.
que decía que yo no sabía que el Evangelio era tan bueno, esa canción. Esto es mucho gozo. La vida del Evangelio, mira, es lo máximo. Es lo máximo. O sea, no hay una vida mejor. No hay una vida mejor. Le digo lo siguiente. Aún todos los millonarios, después que vivieron todo, se dan cuenta que todo es vacío. Como Salomón dijo, yo viví todo, tuve todo, pero todo es vanidad. Vanidad, vanidad es. Esto es lo máximo, hermano. Salvación para el alma, vida eterna para nosotros, esperanza y también para nuestra familia. Promesas de Dios. Entonces, hermano, amén. Ese mensaje. Amén. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.